Dios les bendiga. Su hermana Sonia Zúñiga les saluda. Y yo quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión del libro de los Hechos, en el capítulo 8 y en el versículo 4. Vamos a leer la palabra de Dios. Si usted tiene una Biblia ahí en su casa, lea conmigo. Vamos a leerla honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía, oyendo y viendo las señales que él hacía. Sabemos que después de la muerte de Esteban, después que Esteban fue apedrado, Saulo perseguía la iglesia. Y la perseguía con la intención que la palabra de Dios no se predicara. La intención era callar a los cristianos. Pero esta persecución lo que provocó fue que estos hombres de Dios fueran esparcidos y iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque nosotros, los hijos de Dios, los llamados a servirle al Señor, no vamos a callar esta palabra. Nadie nos va a detener. Y a donde quiera que nosotros vayamos a predicar esta palabra, vamos a tener éxito porque somos guiados por Dios. Nuestros pasos son guiados por Él. Y Él es el que va a poner palabras en nuestra boca. No somos nosotros. Porque lo que predicamos es lo que está escrito en este libro. Para eso somos llamados. En el versículo 5 leímos cómo Felipe ha venido de Jerusalén a Samaria con la autoridad y con la potestad de Dios, guiado sus pasos al lugar donde Dios lo lleva, a llevar la palabra, el mensaje de salvación. A eso descendió Felipe. Felipe llevaba un mensaje sencillo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no necesitamos pararnos quizá media, una hora convenciendo a las personas. Muchas veces con un Cristo te ama, Dios te bendiga, Cristo viene, es suficiente para que nosotros sembremos aquella semilla. Amén. Felipe no era un hombre estudiado como Pablo para llevar un tremendo mensaje. Pero lo más importante es que este hombre, Felipe, iba con la autoridad de nuestro Señor. Porque cuando nosotros hacemos algo para Dios, es porque Él nos ha dado la autoridad. Felipe solo era un diácono que servía en las mesas y repartía las ofrendas a las viudas. Ese era el trabajo de Felipe. Pero leamos lo que nos dice en el libro de Hechos, en el capítulo 6, en el versículo 1.
Habla de la elección de los diáconos. En aquellos días, como crecía el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Escuche bien, hermano. A 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Mire qué bueno es que nosotros aprendamos a servir al Señor. Y dice que buscaron hombres dispuestos, hombres con sabiduría y, lo más importante, de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Mira las cualidades que tenía que tener un servidor del Señor. Un hombre que se dedicara a servir con honestidad para el Señor y de buen testimonio. Dios envió a uno de los 7 diáconos que tenía buen testimonio, y este era Felipe, porque dice que un hombre que siempre estaba dispuesto a servir. Y muchas veces nosotros estamos dentro de la iglesia, pero no hay disposición para servir. Muchas veces hasta nos molestan que nos llamen para un pequeño servicio dentro de la iglesia. Es algo bueno servir al Señor. Lo que hacía Felipe era bueno. Los samaritanos eran idólatras. No era tan fácil de convencer, pero Felipe Felipe no iba a contar historias para poderlos convencer. Felipe iba a predicar a Jesucristo. Felipe iba a hablar del amor de Dios. Felipe iba a decirles de lo que Él hizo por nosotros, de su sangre derramada en la cruz. A eso iba Felipe, a decirles que Jesús había muerto y que al tercer día había sido resucitado. Como les dije al principio, un mensaje sencillo, pero contundente. Gloria al Señor. Un mensaje sencillo, pero que si nosotros lo tomamos en cuenta, reconocemos todo lo que Dios hizo por nosotros. Él iba a hablarles de las maravillas, del amor de Dios, de cómo Dios sanaba a los ciegos, cómo resucitaba. Ese era el plan. Y dice que muchos lo escuchaban, estaban atendiendo, muchos escuchaban su palabra. En el versículo 6 dice: la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía, oyendo y viendo las señales que hacía, porque también llevaba la autoridad de Dios.
porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Mire si no llevaba la autoridad Felipe, porque Dios, como hijos, nos ha dado autoridad. Su palabra dice que Él nos ha dado la autoridad para que echemos fuera todo tipo de demonio. Mire qué bueno es esto. Sabemos que muchas veces nosotros sentimos temor porque realmente no hemos escuchado o quizá no hemos leído bien la palabra de Dios. Pues este hombre iba con la autoridad y lo escuchaban atentamente. Había gozo en todo aquel que escuchaba a Felipe. Todos atentos, interesados en el mensaje que él llevaba. Ellos entendieron que Jesucristo es el Mesías, el Salvador del mundo. Aquel pequeño remanente se regocijaba al escuchar el mensaje de Felipe. Muchos recibieron sanidad y miraban cómo espíritus inmundos salían dando voces. Porque hay algo ahí, hermanos, que cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo y la cobertura de Dios sobre nosotros, en el lugar donde nosotros estemos, de allí huyen los demonios. De allí huye todo espíritu inmundo. Y lo bueno es que estaban atentos. Y vemos que hoy en día las personas ya no quieren atender el llamado del Señor. Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta que aunque hayan dificultades, tenemos que servir a Dios. Sirvamos a Dios y hagámoslo de todo corazón. Y si nos echan de un lugar, busquemos otro lugar. Esta es una pequeña reflexión para que miremos nosotros que tenemos un Dios poderoso. Que Dios les bendiga. Les saluda a su hermana Sonia Zúñiga. Buenas noches.